¿Qué ocurre cuando una nación cansada de exportar materias primas decide sembrar su futuro en su propia tierra, no en los mercados financieros, no en promesas externas, en la tierra, en el polvo, en la semilla? Durante décadas, Burkina Faso fue conocida por lo que enviaba al exterior algodón crudo, mano de obra barata, cifras que alimentaban estadísticas ajenas. Pero en las aldeas del Sahel, la realidad era otra. Hombres mayores miraban campos secos y recordaban tiempos en que la comida dependía de barcos lejanos y precios impuestos desde oficinas que nunca pisaron África. Hoy algo distinto está ocurriendo. Ibrahim Traoré no ha presentado esta apuesta como un discurso ideológico. La ha presentado como una cuestión de supervivencia nacional. Apostar por la agricultura no es romanticismo. Es estrategia. Es seguridad. Es dignidad. Si esta historia sobre soberanía real le parece importante, le invito a suscribirse y apoyar este espacio de análisis serio sobre Ibrahim Traoré, Burkina Faso y Africa News, porque lo que está en juego no es solo un país, sino el equilibrio de poder en el sur global. La nueva visión no se limita a cultivar más hectáreas. Busca transformar el papel histórico de Burkina Faso de proveedor barato a actor con condiciones propias. Pero cada decisión de independencia genera una pregunta incómoda. Cuando un país decide alimentarse primero a sí mismo antes de servir al mercado global, ¿quién pierde influencia? Y más aún, ¿estamos ante una reforma económica o ante el inicio silencioso de una ruptura estructural que podría cambiar la relación entre África y el resto del mundo? La decisión no llegó con fuegos artificiales, ni con titulares estridentes. Llegó en forma de decretos técnicos, planes de irrigación, redistribución de recursos, y una consigna sencilla pero poderosa: primero alimentarnos nosotros. Bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, Burkina Faso comenzó a redirigir inversión pública hacia la autosuficiencia alimentaria, ampliando superficies cultivables, rehabilitando sistemas de riego abandonados y promoviendo semillas adaptadas al clima del Sahel. Durante años el país exportó algodón mientras importaba arroz. Era una ecuación frágil: vender barato, comprar caro, depender siempre de precios que se decidían lejos de Ouagadougou. Esa estructura no solo afectaba la economía, afectaba la dignidad nacional. Cada crisis internacional, cada subida de precios globales, se traducía en ansiedad doméstica. Y eso, estratégicamente, es vulnerabilidad. El nuevo enfoque agrícola no es simplemente producir más, es cambiar la jerarquía de prioridades. En lugar de sembrar para satisfacer contratos externos, primero la prioridad declarada es la seguridad alimentaria interna. Programas estatales han incentivado cooperativas locales, almacenamiento estratégico de granos y participación logística de fuerzas nacionales para acelerar distribución en zonas rurales. Este tipo de movilización recuerda a las generaciones mayores algo esencial: cuando la comida depende de otros, la soberanía es incompleta. La agricultura entonces deja de ser un sector secundario y se convierte en columna vertebral del proyecto nacional. Pero toda apuesta estratégica conlleva riesgo. Invertir fuertemente en agricultura en un entorno climático difícil exige disciplina financiera, paciencia política y cohesión social. Si las lluvias fallan, si los rendimientos no alcanzan lo previsto, la crítica interna puede crecer. Si el mercado internacional responde con presión indirecta, la tensión diplomática puede aumentar. Ibrahim Traoré sabe que esta jugada no es segura. No es una reforma cosmética. Es una redefinición del modelo económico. Y redefinir modelos siempre altera equilibrios. En la provincia de Boulgo, un agricultor de 63 años llamado Issa vio por primera vez maquinaria llegar a su comunidad para rehabilitar canales de riego que llevaban años abandonados. Durante décadas sembró sabiendo que el precio lo fijaba otro. Ahora, con programas que garantizan compra interna prioritaria, su cálculo cambió. Si producimos lo nuestro, no esperamos barcos, comentó ante un periodista local. Esa frase resume más que una política agrícola. Resume una mentalidad emergente.
Cuando el productor siente que su trabajo sostiene a su nación antes que a mercados lejanos, la relación con la tierra cambia. El giro agrícola también tiene una dimensión demográfica. Muchos jóvenes abandonaron zonas rurales buscando oportunidades en ciudades saturadas o incluso fuera del país. Pero si la tierra vuelve a ser rentable, si el campo ofrece ingresos estables, la migración se reduce y la cohesión comunitaria se fortalece. Para una audiencia que ha visto cómo la pérdida de empleo industrial transformó comunidades en distintas partes del mundo, esta dimensión resulta familiar. Seguridad alimentaria no es solo comida, es estabilidad familiar, es continuidad generacional, es arraigo. Al colocar la agricultura en el centro de su estrategia de 20 a 30 años, Burkina Faso está enviando un mensaje silencioso pero contundente. La independencia comienza en el plato. No se puede hablar de autonomía monetaria de comercio justo o de dignidad internacional si el alimento básico depende de decisiones externas. Ibrahim Traoré ha vinculado públicamente soberanía y producción local, subrayando que el desarrollo no puede basarse exclusivamente en exportaciones primarias. Esta narrativa no apela a la emoción superficial. Apela a una lógica histórica que las generaciones mayores comprenden profundamente. Sin embargo, la pregunta inevitable permanece: si Burkina Faso logra reducir su dependencia alimentaria, ¿qué otras dependencias podrían cuestionarse después? ¿Estamos ante el primer paso de una transformación económica gradual? ¿O ante el inicio de un reajuste más amplio en la posición de África dentro del comercio global? El verdadero punto de inflexión no ocurrió en un despacho ni en una rueda de prensa cuidadosamente preparada. Ocurrió cuando los primeros resultados comenzaron a sentirse en los mercados locales, cuando los sacos de grano producido en suelo burkinabé empezaron a ocupar espacio donde antes dominaban productos importados. Fue entonces cuando la decisión dejó de ser una promesa política y se convirtió en una señal visible de cambio. Y toda señal de cambio, cuando altera una estructura histórica, provoca reacción. En Ouagadougou, comerciantes que durante años dependieron de importaciones, observaron una transformación silenciosa. No era una revolución ruidosa, era más profunda. Los camiones que llegaban desde puertos lejanos ya no marcaban el ritmo absoluto del abastecimiento. Los almacenes comenzaron a llenarse con producción nacional. Las cooperativas agrícolas ampliaron contratos internos. La conversación pública cambió de tono. Ya no se hablaba solo de sobrevivir a la próxima crisis internacional. Se hablaba de resistirla con reservas propias. Ese fue el momento en que la tensión alcanzó su punto más alto. Porque cuando un país históricamente dependiente empieza a reducir esa dependencia, las miradas externas se vuelven más atentas. No por el volumen inmediato de producción, sino por el precedente que establece. Si Burkina Faso demuestra que puede priorizar su seguridad alimentaria, procesar parte de su producción y negociar desde una posición más firme, el mensaje se extiende más allá de sus fronteras. Se convierte en ejemplo. Y los ejemplos en geopolítica son contagiosos. En foros económicos internacionales, el lenguaje comenzó a matizarse. Se habló de riesgos de sostenibilidad financiera, de desafíos climáticos. Las instituciones financieras advirtieron sobre la necesidad de equilibrio macroeconómico. Nada abiertamente hostil, pero tampoco entusiasta. Porque el verdadero cambio no era agrícola, era estructural. El control progresivo de la cadena alimentaria implica menor vulnerabilidad ante presiones externas. Y menor vulnerabilidad significa menor capacidad de influencia por parte de quienes tradicionalmente condicionaron créditos, acuerdos o ayudas. En paralelo, dentro del país, la reacción fue emocionalmente intensa. En Bobo Dioulasso, una asamblea comunitaria reunió a agricultores veteranos y jóvenes estudiantes de agronomía. Un hombre de 68 años tomó la palabra. Dijo algo que resonó con fuerza. Durante años trabajamos para mercados que nunca vimos. Hoy trabajamos para nuestros hijos. Esa frase recorrió radios locales, redes sociales, conversaciones familiares. No era propaganda. Era una declaración de identidad. La identidad es el núcleo del clímax. Porque la agricultura en este contexto dejó de ser un sector económico.
se convirtió en un acto de afirmación nacional. Cada hectárea cultivada representaba menos dependencia. Cada silo construido simbolizaba previsión. Cada contrato interno firmado era una pequeña ruptura con el patrón histórico de exportar valor bruto e importar productos procesados. En el plano político, la oposición interna expresó dudas. Preguntó por los costos fiscales, por la capacidad técnica, por la sostenibilidad a largo plazo. Y esas preguntas son legítimas. Toda transformación profunda debe soportar escrutinio. Pero incluso entre críticos, la discusión ya no era si la soberanía alimentaria era deseable, sino cómo alcanzarla sin comprometer estabilidad macroeconómica. El debate había cambiado de eje. Y ese cambio de eje es señal de que algo estructural está ocurriendo. Mientras tanto, en capitales occidentales, analistas estratégicos comenzaron a observar la evolución con cautela. África Occidental ha sido históricamente considerada una región de influencia económica y política para potencias externas. Si un país como Burkina Faso logra consolidar un modelo de producción agrícola autosuficiente y lo combina con alianzas comerciales regionales, el equilibrio de negociación podría modificarse gradualmente. No de manera explosiva, pero sí persistente. Y lo persistente es más poderoso que lo inmediato. En los campos el impacto emocional fue tangible. Un joven llamado Amadou, de 27 años que había considerado emigrar hacia el norte, decidió quedarse tras obtener acceso a un programa de apoyo agrícola. Si la tierra vuelve a dar, yo me quedo, dijo a un periodista local. Esa decisión individual encierra una consecuencia colectiva. Menos migración forzada, más estabilidad social, más arraigo. Para una generación que ha visto comunidades vaciarse por falta de oportunidades. Este giro representa algo más que política económica. Representa esperanza concreta. Pero la esperanza también genera presión. Porque si la promesa no se cumple, la desilusión puede ser profunda. La apuesta agrícola de Ibrahim Traoré no admite resultados mediocres a largo plazo. Debe consolidarse. Debe producir. Debe sostenerse frente a sequías, fluctuaciones de mercado y tensiones diplomáticas. Esa es la magnitud del riesgo asumido. Y es precisamente ese riesgo lo que convierte la estrategia en un momento histórico. En una sesión parlamentaria transmitida por radio, un legislador afirmó: "No podemos hablar de dignidad si dependemos del pan ajeno". La frase se convirtió en lema no oficial del debate nacional. Porque la dignidad en este contexto no es abstracta, es material. Es la capacidad de garantizar alimentos sin esperar permiso. El clímax emocional no se mide en aplausos ni en titulares. Se mide en conciencia colectiva. Cuando una sociedad comienza a percibirse menos vulnerable, su postura ante el mundo cambia. Su voz se vuelve más firme. Su negociación más segura. Y eso es lo que empieza a emerger en Burkina Faso. Sin embargo, la pregunta que atraviesa todo este proceso es inevitable y urgente. Si esta transformación agrícola se consolida y otros países del Sahel observan resultados. Estamos ante el inicio de una nueva arquitectura económica regional, que podría redefinir la relación entre África y el sistema internacional. Cuando una nación decide que su prioridad no será agradar a los mercados externos, sino alimentar a su propio pueblo, las consecuencias no se limitan a la producción agrícola. Se expanden como ondas en el agua. Tocan la vida cotidiana. Tocan la política. Tocan la psicología colectiva. Y en Burkina Faso ese cambio ya no es teórico. Es visible. En las zonas rurales donde durante años la agricultura significó esfuerzo sin recompensa proporcional. El nuevo enfoque ha comenzado a modificar la percepción del futuro. Antes muchos agricultores trabajaban sabiendo que el precio final de su producto dependía de cadenas que no controlaban. Vendían materia prima. Compraban productos procesados. Era un ciclo que drenaba valor y autoestima. Hoy, aunque los desafíos persisten, la narrativa ha cambiado. Cuando el Estado declara que la prioridad es la seguridad alimentaria interna, el agricultor deja de sentirse como el último eslabón y comienza a verse como el pilar central.
En aldeas del centro del país, cooperativas agrícolas han fortalecido mecanismos de almacenamiento y distribución. Puede parecer técnico, pero el impacto humano es profundo. Un silo lleno no es solo infraestructura, es tranquilidad. Es la diferencia entre depender de la próxima importación y tener reservas propias. Es la diferencia entre miedo y previsión. Para una generación que ha vivido crisis de precios globales, ver reservas nacionales es ver estabilidad. Este cambio también altera la relación entre campo y ciudad. Durante años muchos jóvenes abandonaron la tierra porque no ofrecía ingresos estables. Las ciudades crecieron bajo presión, generando desempleo y tensión social. Pero cuando la agricultura se convierte en sector estratégico no marginal, la ecuación cambia. Programas de modernización, acceso a herramientas, contratos de compra interna y apoyo técnico envían una señal clara. El campo ya no es abandono, es oportunidad. Y cuando un joven decide quedarse en su comunidad porque ve horizonte, no solo se fortalece la economía, se fortalece la familia, se fortalece la cohesión social. Políticamente, el impacto es aún más complejo. Apostar por la agricultura implica reordenar prioridades presupuestarias. Significa invertir en infraestructura hídrica, carreteras rurales, centros de almacenamiento, capacitación técnica. Cada decisión presupuestaria es también una decisión política. Hay sectores que pueden sentirse desplazados. Hay intereses que pueden verse afectados. Y toda redistribución de recursos genera debate. Ese debate, sin embargo, es síntoma de madurez estructural, porque por primera vez en décadas, la discusión central no gira exclusivamente en torno a cuánto financiamiento externo se obtendrá, sino en torno a cómo se fortalecerá la capacidad productiva interna. Ese cambio de eje es fundamental. Una nación que discute cómo producir más y mejor está pensando en largo plazo. Una nación que discute cómo endeudarse más rápido está atrapada en el corto plazo. A nivel institucional, la apuesta agrícola exige disciplina. No basta con anunciar planes. Deben ejecutarse con continuidad. Si un gobierno inicia esta estrategia y el siguiente la abandona, el daño será doble, económico y moral. Por eso el desafío no es solo técnico, sino político. Convertir la soberanía alimentaria en política de Estado, no en proyecto temporal. Esa continuidad es lo que determinará si el cambio es estructural o episódico. En términos de estabilidad, los efectos pueden ser significativos. Un país con mayor seguridad alimentaria es menos vulnerable a shocks externos. Menos vulnerable significa menos susceptible a protestas provocadas por escasez. Menos presión social significa mayor margen para reformas adicionales. La estabilidad no nace del control rígido, sino de la previsibilidad económica. Y la previsibilidad comienza con el alimento. Sin embargo, no todo es avance lineal. El clima del Sahel sigue siendo impredecible. Sequías prolongadas podrían poner a prueba la resiliencia del sistema. La modernización agrícola requiere tecnología, mantenimiento e innovación constante. Además, Burkina Faso no puede ni debe aislarse del comercio global. Necesita exportar, necesita importar maquinaria, necesita integrarse. La diferencia es que ahora busca hacerlo desde una base menos frágil. Internamente, la oposición política ha cuestionado los costos y la viabilidad a largo plazo. Esa crítica cumple una función importante, obliga a transparencia y eficiencia. Pero incluso entre críticos, la idea de que el país debe reducir su dependencia alimentaria ha ganado legitimidad. Ya no es una propuesta radical, es una aspiración compartida, aunque con desacuerdos sobre el método. El efecto más poderoso, sin embargo, es intangible. Es psicológico. Durante décadas, África fue presentada como dependiente estructural. Esa narrativa penetró incluso en la autoestima de algunos pueblos. Cuando un país comienza a producir más de lo que consume y a reducir su vulnerabilidad, no solo cambia la economía, cambia la percepción de sí mismo. La palabra capacidad reemplaza gradualmente a la palabra limitación. Y esa transformación mental es la base de cualquier ascenso duradero.
En reuniones comunitarias, en mercados rurales, en debates parlamentarios, el tono es distinto. Hay cautela. Hay conciencia de los riesgos. Pero también hay una sensación nueva, la de que el destino económico puede diseñarse, no solo soportarse. Esa sensación, para una audiencia que valora el trabajo, la disciplina y la responsabilidad, es profundamente significativa. Porque cuando una nación decide construir desde la tierra hacia arriba, está enviando un mensaje claro al mundo. No buscamos confrontación, buscamos solidez. No buscamos privilegios, buscamos equilibrio. Y el equilibrio en el sistema internacional siempre redistribuye poder. La cuestión que ahora se impone es decisiva. Si Burkina Faso consolida esta estabilidad agrícola durante 1 o 2 décadas, estamos ante el nacimiento de una nueva generación que crecerá sin la sombra permanente de la dependencia económica. ¿Y cómo reaccionará el sistema internacional cuando esa generación negocie desde una posición más firme, más segura y más consciente de su valor? En el escenario internacional, la transformación agrícola de Burkina Faso no pasó desapercibida. No provocó titulares estridentes todos los días, pero sí generó análisis discretos en centros estratégicos y financieros. Porque cuando un país del Sahel comienza a reducir su dependencia alimentaria, la cuestión no es solo agrícola, es geopolítica. Durante décadas, gran parte de la influencia externa en África Occidental se apoyó en asistencia condicionada, créditos estructurados y cadenas de suministro diseñadas fuera del continente. Si Burkina Faso fortalece su autosuficiencia, ese modelo pierde parte de su fundamento. En la Unión Europea, donde la seguridad energética y las cadenas de suministro ya atraviesan tensiones, cualquier cambio en patrones comerciales africanos es observado con cautela. Un Burkina Faso más autónomo en alimentos puede negociar de manera diferente en otros sectores. En Washington, analistas de seguridad observan el Sahel como una región estratégica no solo por recursos minerales, sino por estabilidad regional. Una economía rural más sólida puede significar menos presión migratoria y mayor cohesión interna, pero también implica menor capacidad de influencia directa sobre decisiones económicas clave. Instituciones financieras internacionales insisten en la importancia de equilibrio fiscal y sostenibilidad. Y tienen razón en señalar que ningún país puede aislarse del sistema global. Sin embargo, la discusión de fondo es otra. ¿Quién define las prioridades? ¿El productor local que busca seguridad alimentaria o el mercado global que optimiza rentabilidad inmediata? Esa tensión, aunque rara vez se exprese en términos morales, subyace en cada análisis técnico. Desde la perspectiva africana, el mensaje es diferente. En foros regionales, el ejemplo de Burkina Faso es interpretado como intento de recuperar margen de maniobra, no como ruptura hostil, sino como reajuste gradual. Otros países del Sahel enfrentan desafíos similares: vulnerabilidad climática, dependencia alimentaria, presión externa. Si el modelo agrícola burkinabé muestra resultados sostenidos, podría inspirar estrategias comparables. Y cuando una idea se replica, deja de ser caso aislado para convertirse en tendencia. La pregunta global, entonces, no es si Burkina Faso puede cultivar más arroz o almacenar más grano. La pregunta es más profunda: si varias naciones africanas consolidan soberanía alimentaria y comercial en las próximas 2 décadas. Estamos ante un reequilibrio silencioso del poder económico entre el norte y el sur global. La historia que hemos recorrido no es simplemente la de un programa agrícola. Es la historia de una nación que decidió mirarse al espejo y preguntarse algo esencial: ¿podemos sostenernos por nosotros mismos? En un mundo donde las reglas comerciales han sido escritas durante décadas por potencias industriales, donde los precios de los alimentos se deciden en bolsas lejanas, Burkina Faso ha optado por un camino más difícil. No el camino rápido del crédito externo sin condiciones. No el camino cómodo de la dependencia permanente. Sino el camino arduo de sembrar, esperar, resistir y construir. Frente a grandes potencias económicas, frente a sistemas financieros consolidados, Burkina Faso no compite con el tamaño. Compite con determinación. No desafía con discursos estridentes,
sino con producción. No confronta con amenazas, sino con resultados. Y esa forma de afirmación es silenciosa pero poderosa. Porque cuando una nación pequeña demuestra disciplina estratégica durante años, altera la percepción internacional más que cualquier declaración. Para quienes han vivido décadas observando cómo los equilibrios globales cambian lentamente, esta apuesta agrícola tiene un significado profundo. Ustedes saben que la verdadera independencia no se proclama, se construye. Se construye en el campo, en el taller, en la fábrica. Se construye cuando el trabajo cotidiano se convierte en cimiento de estabilidad. Burkina Faso, bajo el liderazgo de Ibrahim Traoré, ha colocado la agricultura en el centro de su proyecto nacional, no como símbolo romántico, sino como escudo estratégico. Mientras algunas potencias enfrentan tensiones internas, polarización política o fragilidad en sus cadenas de suministro, este país del Sahel ha decidido fortalecer su base más elemental, el alimento. Esa decisión no es una amenaza para nadie. Es una afirmación de responsabilidad propia. Y sin embargo cambia el tablero. Porque un país que puede alimentar a su población negocia desde otra posición. Un país que reduce su vulnerabilidad económica habla con otra voz. El orgullo que emerge en las comunidades rurales no es arrogancia, es alivio. Es la sensación de que el esfuerzo vuelve a tener dirección. Es la dignidad de vender trabajo en lugar de depender de asistencia. Y esa dignidad conecta con valores universales que trascienden fronteras. Responsabilidad, perseverancia, amor por la tierra, deseo de dejar algo sólido a los hijos y nietos. Pero no hay garantía automática de éxito. La apuesta exige constancia durante 20 o 30 años. Exige que futuras generaciones mantengan disciplina, innovación y cooperación regional. Si Burkina Faso logra sostener esta trayectoria, podría consolidarse como ejemplo de cómo una nación africana redefine su posición sin romper con el mundo, sino renegociando su lugar en él. Si falla, los críticos dirán que el viejo modelo era inevitable. Por eso la responsabilidad es histórica. Hoy la pregunta no es solo qué hará Ibrahim Traoré mañana. La pregunta es más amplia. Estamos presenciando el comienzo de una África que deja de ser definida por su dependencia y empieza a ser reconocida por su capacidad productiva. Estamos viendo cómo un país demuestra que la soberanía comienza en la tierra y se proyecta hacia el comercio global. Si usted cree que la dignidad nacional se construye con trabajo y no con consignas, le invito a apoyar este espacio, a suscribirse y a compartir su reflexión. Y le dejo una última pregunta que va más allá de Burkina Faso, más allá de África, y toca el corazón de cualquier nación cuando un pueblo decide sembrar su propio futuro, en lugar de comprarlo. ¿Quién puede detener realmente su ascenso?